Esto nos pasó en Perú. Yo viajé a Perú, le voy a contar, y la autoridad en Perú, la máxima autoridad de Perú de kicking ball, la nombré yo. Pero yo fui a Perú y resolví el problema. El problema se resuelve rápido con la gente de ASUN. Decirle a la gente que lo más importante es la práctica del deporte, el respeto a las muchachas, porque esto es un deporte femenino, no hay violencia. Este deporte tiene más de 50 años y nunca se ha visto violencia en los campos. Por eso es importante la unión. Y a los compatriotas venezolanos, saber, yo viví muchos años fuera de Venezuela y lo primero que me enseñaron es a respetar a donde yo vivo, quien me recibe. Yo estudié muchos años en Estados Unidos, yo no soy graduado en Venezuela y yo respeté donde yo estoy. Tienen que respetar el sitio. El grupo que ha hablado conmigo, ninguno me ha dicho que no quiere a los arubianos. Es un horror o un error, porque estando en Aruba, obligado tengo que convivir con los arubianos. Si yo vivo en Aruba, tengo que convivir día a día con los compañeros de Aruba, que son los que nos reciben. Gracias a Dios que ustedes nos abren la puerta para que todos los venezolanos que por una u otra motivo se tuvieron que ir del país, están trabajando y desarrollándose en Aruba. Pero hay que respetar primero el deporte, segundo lo que es la disciplina deportiva, tercero respetar a todo el mundo, no solamente a los arubianos, a todo el que practica un deporte, hay que respetarlo. Y un problema grave que tienen, que si ellos no lo han escuchado, yo se lo voy a volver a repetir, tiene que haber arubianos. No puede ser que sea un deporte solamente con venezolanos, solamente con italianos, con españoles, no señor. Tiene que haber un deporte donde participen los arubianos. Hasta ahorita me han dicho que hay en el grupo que está en contra o no están a favor de la amiga Yuri, que hay 2 equipos completamente arubianos. Esa es la idea. Ojalá que no haya 2, que no haya 20 o 50 equipos con Aruba o mezclados también puede ser. La idea es que se practique, que se motive a la disciplina deportiva, porque el deporte nos hace convivir, nos hace mejores ciudadanos y apartarlo de todo lo que es la mala vibra, lo que es el alcohol. Una de las cosas que le dije primero a los amigos del kicking ball es que traten de que el licor esté fuera del terreno, no tratar de que el kicking ball no se haga porque vamos a vender un licor. En Venezuela está prohibido, en Colombia está prohibido, en varios países no se puede tomar, en los hemiciclos deportivos en Europa está prohibido, hay que tomar fuera de los lugares deportivos. Y yo le pido a la gente de Aruba que por favor respeten la disciplina deportiva y tomen fuera del evento, que lo principal son las muchachas que practican su disciplina deportiva. Esto es un deporte muy abierto, lo puede practicar todo el mundo, es alta competencia, pero una alta competencia que no se ha visto nunca en ningún deporte. Pueden practicar las grandes, las chiquitas, las gorditas, las flaquitas. Lo importante es que el entrenador le lleve a lo que significa la práctica de la disciplina deportiva. Lo bueno de esta disciplina deportiva, y se lo digo porque yo tengo 42 años como entrenador y como dirigente deportivo del kicking ball, es que es una disciplina que todos los días las mujeres se enamoran más de su disciplina. Yo empecé como coordinador una semana y ya llevo 42 años, no me pude salir.